Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 3 ya, si no estoy mal, el día de hoy, de nuestra asignatura Enfoque Sistémico de la Administración de Empresas. Tal y como lo teníamos presupuestado en nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos el día de hoy desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2, que se denomina Proceso orientado al pensamiento sistémico. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Bien. Entonces, como lo tenemos presupuestado, el día de hoy desarrollaremos la sesión sincrónica de este módulo número 2, que tiene como objetivo acá algunos conceptos relacionados con el pensamiento sistémico, ¿no? La sesión pasada hablamos un poco sobre lo que es el pensamiento analítico, un poco sobre los elementos asociados al análisis sistémico, de cómo fueron evolucionando las diferentes teorías que han dado forma a la administración de empresas, y en ese sentido cómo fue necesario empezar a ver todos los elementos asociados a las empresas como sistemas, ¿no? A ver a las empresas como sistemas y a ver el mercado también como un sistema. La agenda para el día de hoy es, en primer lugar, hacer una breve presentación de este módulo 2. Vamos a hablar sobre de qué se trata el pensamiento sistémico y cuál es la guía sistémica de las empresas. Dentro de los cuales hablaremos del proceso de metas y principios, proceso técnico, proceso estructural, proceso psicosocial y el proceso administrativo. Entonces, en primer lugar, como presentación a este módulo número 2, recordemos que el mismo se denomina concepto y propiedades del enfoque sistémico, y este módulo busca que ustedes puedan identificar los diversos enfoques sistémicos existentes en la administración, su relación con la sociedad y su importancia dentro de la administración moderna. Para este módulo nosotros tenemos tan solamente una actividad. Ustedes, si no estoy mal, ya la han venido desarrollando. Digamos que hasta por lo menos este corte, ustedes han tenido una puede verse como un buen elemento, y es que se ha venido trabajando por lo menos en los primeros dos módulos tan solo una actividad. Es posible que en los siguientes módulos, en los siguientes cursos que se dicten de esta asignatura, pues los estudiosos van a tener que desarrollar dos actividades por cada uno de esos módulos, lo que aumenta obviamente la cantidad de actividades que ustedes desarrollan y su carga académica, ¿no? En las asignaturas que ustedes tienen con 3 módulos que ya están estructuradas de esa forma, con 2 actividades por módulo, pues van a tener que desarrollar 6 actividades en un plazo de 8 semanas, lo que significa que no hay espacio para atrasarse, ¿no?, en entregas de actividades. Hasta la fecha ustedes han venido desarrollando estas entregas con 2 semanas para su desarrollo. La primera se habilitó desde el 1 de febrero hasta el día 15 de febrero. A partir de ese cierre de esa actividad se habilitó la siguiente tarea, esta de tarea de concepto y propiedades del enfoque sistémico, y la misma estuvo habilitada hasta este 1 de marzo, hasta el día de hoy en la mañana. Yo realicé ya la calificación de esa actividad. Sé que hay una nota pendiente allí por un problema de un link que estaba incorrecto, pero esperaré en el transcurso del día, de la semana, que me envíen la corrección de ese link y poder modificar la nota. Pero ustedes ya cuentan con la calificación de las dos primeras actividades, tanto la 1 como la 2. Entonces ya saben por lo menos hasta este momento cuánto llevamos de este 45% del curso, ¿no? No saben más o menos cómo va su nota. Luego de esto tenemos nuestro módulo número 3. Vamos a tener la siguiente actividad, la cual pues ya se encuentra habilitada, si no estoy mal. Estoy hablando de la actividad 3, foro participación, enfoque sistémico de los procesos administrativos. Esa actividad tiene un peso del 25% sobre la nota final del curso. Como les digo, se habilitó desde el día de hoy y permanecerá habilitada hasta el próximo 15 de marzo. Lunes 15 de marzo, es decir, de hoy en 15 días. Cerrará igualmente a las 8 de la mañana
Y una vez cierra esa actividad, se habilita la siguiente, que es la actividad 4, evaluación acumulativa del curso. Esa evaluación pesa el 30% de la nota. Es importante que obtengan una buena calificación. Recuerden que esa actividad se habilita desde esas 8 de la mañana del 15 de marzo y va a permanecer habilitada hasta la medianoche del domingo 28 de marzo. Eso es, sí, es un domingo a medianoche. Como ya lo he dicho en las sesiones anteriores, recuerden que pues el curso está configurado para que cierre a la medianoche del 28. Luego de esa misma fecha y hora, pues ya no será posible realizar ningún tipo de modificación dentro de la plataforma. Es decir, si ustedes no presentan la actividad, ya no será posible realizar ninguna modificación, realizar ningún tipo de acción sobre el curso. Ya la nota como quedó, quedó. Entonces, por eso la invitación es a que ustedes verifiquen muy bien las actividades a presentar, los espacios, se tomen el tiempo oportuno y suficiente para desarrollar precisamente esas entregas, ¿no? Es sumamente importante cumplir con esos apartados. Bien, entonces, vamos a hablar en primer lugar, del pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico permite que los seres humanos tengan una actitud enfocada en la percepción del mundo en condiciones reales y que trasciende en toda su totalidad, con énfasis en lo analítico, comprensivo y que entiende la necesidad de accionar de diferentes planteamientos dentro del entorno científico y que se aloja en problemas netamente empresariales albergando situaciones de carácter conexo. Entonces el pensamiento sistémico lo que nos permite es identificar cómo el entorno en el cual nosotros nos desarrollamos, ¿sí? Las situaciones reales del mundo empresarial, del mundo organizacional, funcionan como un sistema. Ya hablamos en la sesión anterior de que no vemos al mundo, no vemos a ese sistema, no vemos a nuestro entorno como elementos netamente lineales, ¿no? No vemos como que una acción provoca únicamente una consecuencia, sino que ya empezamos a identificar cómo una simple acción puede generar o puede llegar a repercutir en varias consecuencias, en múltiples efectos y a su vez cada uno de ellos en otros adicionales. Entonces empezamos a concebir el mundo empresarial, el mundo organizacional como un fenómeno que se presenta desde la perspectiva sistémica. Este enfoque sistémico nos permite establecer los procesos totalmente diferentes a los establecidos por la metodología tradicionalista, la cual establecía clásicamente precisamente que a partir de ese modelo lineal el mundo empresarial funcionaba. Es decir, con la acción que se presentaba en un fenómeno, la repercusión era directamente lineal, ¿no? Se conseguía una consecuencia de un solo tipo. Cuando nosotros empezamos a identificar o a realizar un análisis mucho más objetivo, mucho más general del mercado y en términos generales un estudio global, empezamos a identificar que, pues, evidentemente una obra, una acción no tenía únicamente una consecuencia, empezamos a identificar dos, tres y muchas más consecuencias que se producían ante un fenómeno que se presentaba dentro del sistema. ¿Bien? Entonces, existe una guía sistémica para las empresas. La organización es un sistema, eso es lo primero que nosotros debemos identificar. Las organizaciones son un conjunto de individuos, personas, máquinas, procesos que interactúan constantemente para conseguir unos resultados de manera particular y singular. No hay organización sin personas, sin procesos, sin actividades que se desarrollen. Una organización gira en torno a la resolución, a alcanzar, a conseguir unos objetivos de manera particular, ¿no? Esos objetivos, ¿quiénes los establecen? Las personas, los clientes. Son las personas los que establecen esos requerimientos, establecen algunos requisitos, establecen algunos objetivos que más allá o más adelante, perdón, la misma organización se encargará de identificar, de buscarlos en el entorno y de establecer estrategias que le permitan poder producir productos, poder producir servicios que den respuesta a las necesidades que han identificado en esos clientes. Y para poder producir esos elementos, pues la organización funciona como un sistema, interactúa a los diferentes individuos, cada uno de ellos realiza un aporte, cada uno de ellos da su valor agregado,
realiza un conjunto de actividades, implementan un conjunto de acciones, estrategias, esfuerzos que se suman para conseguir esos resultados. Entonces logramos identificar cómo la organización funciona como un sistema, ¿no? Cada aporte de ese individuo es significativo y la interacción que se crea por parte de esos individuos también es muy significativa e importante. Y le identificamos también cómo esa empresa a su vez hace parte de un gran sistema a su alrededor, que es el mercado, ¿no? Porque precisamente esas necesidades que se identifican, esos requerimientos que se logran observar, están dados a partir de los clientes que se encuentran dentro del mercado. Allí interactúan otras organizaciones, otras empresas que a su vez buscan satisfacer esas necesidades que tienen los clientes a partir de realizar productos o servicios. Hay competidores, hay proveedores, hay productos sustitutos. Entonces nos damos cuenta cómo hay otro tipo de elementos que interactúan también dentro de ese mercado. Por ejemplo, cómo interactúan los competidores de un mercado. Pues establecimiento de las características de un producto. Yo tengo un celular con 3 cámaras y el competidor ofrece un celular con 4 cámaras. Entonces eso hace que a la hora de competir, pues los clientes se inclinen a comprar o no X o Y producto. O en la guerra de los precios, por ejemplo. Yo bajo mis precios de mi producto tanto por ciento para que me compren más clientes. El competidor también lo hace de la misma manera, ¿no? O de una manera similar. Ahí está la interacción entre los diferentes actores o los diferentes elementos que compone el sistema, ¿no? Recordamos esto de la sesión anterior, cuando mencioné que los elementos del sistema interactúan con el objetivo de alcanzar unos resultados de forma particular, ¿no? Y que la interacción precisamente es lo que da esa característica y ese elemento realmente significativo a los sistemas. Bien, entonces la organización debemos concebirla como un sistema abierto que interactúa con su entorno, interactúa con el mercado, interactúa también de manera abierta al incluir individuos en su labor, incluir trabajadores, incluir procesos que interactúan también constantemente con elementos externos. La organización establece entonces integraciones y una estructura que a su vez determina todas las actividades humanas. Dentro de la estructura organizacional entonces nosotros integramos características puntuales de cada uno de los individuos que hace parte de esa organización. Cuando nosotros establecemos ese sistema que estoy mencionando, debemos tener en cuenta que estamos integrando un conjunto de individuos y que cada uno de esos individuos es un universo totalmente independiente, totalmente singular, característico. Cada individuo tiene una forma de pensar, unos gustos musicales, por ejemplo, distintos, deportivos distintos, tiene unas creencias religiosas establecidas, ¿sí? Tiene una manera de mirar la política distinta a otros. Nosotros dentro de las empresas vamos a encontrar a todos los individuos totalmente distintos. Si bien nosotros podemos encontrar similitudes, por ejemplo la forma de pensar políticamente entre la persona X y la persona Y, pues de todas maneras esas personas, por más afín que sean en algunos gustos, pues no en todos los aspectos van a pensar de igual manera. Por ejemplo, si a las 12 personas les gusta el mismo deporte, pues posiblemente no sean de la misma religión, o posiblemente no crean o no tengan las mismas ideas políticas, o no les guste la misma música, ¿sí? Entonces no vamos a encontrar individuos que sean exactamente iguales dentro de las empresas, ¿no? En su forma de pensar y en su forma de percibir el mundo. Y esto hace que precisamente esa interacción entre esos elementos que componen el sistema sea tan significativa, porque al ser dos individuos tan distintos, el producto que se crea a partir de la interacción de esos dos individuos también es de una manera totalmente particular, totalmente distinta. Entonces la interacción que existe entre la persona X y la persona Y genera una interacción A, que es totalmente distinta a la interacción que existe entre la persona Z y la persona D, que crean una interacción B, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de actores, un conjunto de individuos totalmente distintos, y por otro lado vamos a tener un conjunto de interrelaciones también totalmente distintas, lo que nos da allí dentro de la empresa un fenómeno totalmente particular, característico, que da forma sistémica de manera individual a cada una de esas empresas.
Eso lo que nos hace pensar es que cada empresa es un fenómeno totalmente distinto. Nosotros no vamos a encontrar dos organizaciones, dos empresas que tengan la misma característica sistémica. Bien. Entonces se crea una guía para identificar de manera sistémica las organizaciones. El primero de los elementos asociados a esta guía sistémica es el proceso de metas y principios. Las organizaciones se establece como uno de los elementos de mayor trascendencia el desarrollo de los subsistemas. Las organizaciones siempre están tomando toda la información referente a los valores que se encuentran en el medio sociocultural y los apropia completamente. Entonces, acá que nosotros identificamos, existen dos tipos de subsistemas dentro de las empresas. Los sistemas formales y los sistemas informales. Los sistemas formales están dados a partir de la estructura organizacional que es propia de la empresa. Es decir, dentro de las organizaciones existen departamentos, existen áreas de trabajo, ¿sí? Existen grupos definidos, el área de recursos humanos, el área de calidad, el área de monitoreo, ¿sí? Entonces, de esa manera hay grupos formales que previamente ya han sido establecidos. Estos son los subsistemas formales de la empresa. Esa interacción que nosotros, al pertenecer a un mismo equipo de trabajo, a un mismo grupo, a personas que desarrollamos la misma función, pues nos obliga de cierta manera a compartir en el día a día en el desarrollo de nuestras labores, ¿no? Son relaciones que se establecen a partir de lo laboral. Con esas personas podré realizar interacciones netamente en lo objetivo a los alcances o a los objetivos laborales, pero de cierta manera puede que no desarrolle ningún tipo de interacción asociado a elementos externos a lo laboral, ¿no? Me limitaré posiblemente a lo laboral, aunque eso depende de esa interacción que exista precisamente con los individuos o por parte de esos individuos. Por otro lado están los sistemas informales que obedecen a los grupos que se crean dentro de las empresas que no obedecen a la estructura organizativa. Esos grupos informales están más creados por gustos similares de los individuos, por similitudes en creencias religiosas, políticas y demás. Es decir, son todas esas interrelaciones que nosotros creamos en nuestro ámbito de trabajo, pero que no tienen ninguna relación con lo laboral. Es decir, nosotros en nuestras empresas, en nuestros trabajos, nosotros tenemos compañeros con quienes no desarrollamos ninguna actividad laboral. Nosotros, nuestro trabajo no tiene nada que ver el uno con el otro, pero de todas maneras interactuamos con ellos, hablamos más de lo común, porque tenemos alguna afinidad deportiva, política, social, económica puede ser inclusive. Entonces, a partir de esa interacción es que se crean estos grupos formales, ¿no? Esos grupos informales van más allá de lo laboral, un poco hacia lo que son los gustos personales. Ahora bien, todos estos subsistemas integran entonces valores que se crean en la sociedad, ya sean valores propios en los grupos formales que yo los traigo de mi día a día, de los elementos que me han formado a mí, ¿sí? De esos valores individuales que yo tengo, que han sido forjados a partir de las personas con quien me he relacionado y de las circunstancias que he vivido. De igual manera los llevo a los grupos informales y esa interacción pues produce a su vez valores que se trascienden dentro de esa estructura organizacional. Luego encontramos el proceso técnico. El proceso técnico establece que consisten conocimientos que se requieren para el desarrollo de tareas, que incluyen tácticas usadas para la ejecución de la transformación de insumos y el procesamiento de materias primas. Estas acciones están comprendidas por directrices establecidas directamente por órdenes de trabajo y cambian dependiendo de los requerimientos de los clientes. De esta manera, se debe recalcar que los procesos tecnológicos son solamente diferentes para el desarrollo de actividades industriales, académicas o de servicios empresariales. Los procesos industriales se ven afectados por los cambios y adaptaciones tecnológicas que incluyen modificaciones a la estructura organizacional y a la estrategia de la empresa. Es que nosotros acá debemos integrar un elemento adicional a lo que es lo tradicional en la estructura organizativa y desarrollo de funciones de las personas. Debemos entender que existe una estructura
funcional dentro de la empresa, existe una estructura que define el comportamiento que tienen los individuos y de cierta manera la inclusión de una nueva tecnología puede llegar a modificar esa estructura de sistema que tiene mi organización. Cuando nosotros implementamos, integramos una nueva tecnología dentro de una empresa, debemos entender que es necesario realizar algunas modificaciones estructurales y procedimentales. De tipo procedimental, pues se debe simplemente a que de pronto en los nuevos procedimientos de trabajo ya no será necesario realizar X o Y actividad, tendré yo que realizar alguna actividad adicional, tendré que integrar, por ejemplo, el uso de la nueva tecnología a mis actividades. Entonces, de cierta manera, aquí están demandadas, aquí están enmarcadas esos cambios procedimentales en los procedimientos que yo ejecuto dentro de mi día a día. Y por otro lado están los cambios en la estructura organizacional. Y es que la estructura organizacional está definida precisamente de acuerdo pues a los lineamientos que establezcan la empresa, pero muy comúnmente es de acuerdo a la función que yo desempeñe. Y si yo integro una nueva tecnología dentro de esa estructura, es posible que ya no sea necesario el uso de algún área en particular, ya no sea necesario que algunas personas desarrollen algunas de esas actividades, y esto requeriría entonces que esos individuos sean reubicados dentro de la empresa, alguna modificación en la estructura de la organización, cambio de áreas, modificaciones de esas áreas para que continúe desarrollando sus actividades de la organización y continúe funcionando como un sistema. En tercer lugar encontramos el proceso estructural y va asociado a lo que les acabo de mencionar un poco con anterioridad. Este proceso se referencia a las variables que interactúan entre las áreas operativas de la organización, ya que éstas se encuentran divididas de acuerdo al objetivo social de la compañía. Se puede afirmar que la organización está determinada por una estructura matricial que enmarca la relación entre sus áreas, que orienta a la organización a un estatus organizacional debido a las descripciones de cargos establecidos en la empresa. De cierta manera, estas estructuras matriciales lo que demuestran son específicamente esas interrelaciones que se crean por parte de una organización. Cuando nosotros hablamos de estructura organizativa, podemos clasificar 4 tipos principalmente. La estructura funcional, que obedece precisamente a las funciones que tiene cada grupo de trabajo dentro de la empresa. Por otro lado estará la estructura divisional, que hacemos referencia cuando una organización tiene más de un producto o pertenece a más de un mercado, ¿no? Entonces es necesario o se crea la necesidad de poder diferenciar cada una de esas unidades de trabajo. Encontramos en tercer lugar las estructuras horizontales, que son organizaciones que identifiquen la necesidad de poder dar respuesta de manera rápida a los diferentes cambios que se presentan en el entorno. Y a partir de esa estructura que se define como horizontal, pues se logra empoderar de mucha mejor forma a los trabajadores, a sus individuos internos, y de esa forma pues poder tomar decisiones de manera rápida cuando así la empresa lo requiere. Y por último, encontramos lo que se menciona en este proceso estructural, las estructuras matriciales. Y es que las estructuras matriciales son características de organizaciones que funcionan en grandes rasgos como sistemas, ¿no? O funcionan laboralmente como sistemas. Por un lado, nosotros encontramos la estructura funcional, como la que nosotros vemos dentro de esa pirámide, que va a determinar, por decirlo de alguna manera, las funciones que nosotros desarrollamos dentro de la empresa, es decir, en las áreas de trabajo, ¿no? Y establece esos grupos formales en los cuales nosotros interactuamos, ¿no? Con los compañeros con quienes nosotros normalmente desarrollamos nuestras funciones. Pero por otro lado, hay otros grupos adicionales, y es que la estructura matricial tiene una característica y obedece a las necesidades de las empresas que comúnmente desarrollan objetivos, y comúnmente desarrollan actividades como proyectos, ¿sí? Proyectos en épocas determinadas, ¿no? En periodos determinados de tiempo. Se crean estructuras distintas. Por un lado está la estructura funcional, pero por otro lado hay otra estructura pequeña, un microsistema, un subsistema de ese gran sistema,
que permite desarrollar estos proyectos que se desarrollan particularmente en un periodo de tiempo. Entonces será necesario, por ejemplo, que para poder desarrollar ese proyecto integremos a un miembro del área de mercadeo, otro miembro del área de producción, otro miembro del área de marketing, otro miembro del área de compras. Entonces estamos creando un subsistema, un microsistema dentro de ese gran sistema que hay en la empresa, ¿no? Estamos tomando un apartado de cada uno de ellos para que nos ayuden a desarrollar ese proyecto. Entonces crearemos múltiples sistemas como los que vemos en la otra imagen que está por fuera de la pirámide, ¿no? Esto porque se desarrolla es común que las empresas utilicen a los trabajadores internos, a los trabajadores de la organización para desarrollar proyectos, porque si las organizaciones contrataran nuevo personal, se dedicaran a capacitar, se dedicaran a adquirir nueva herramienta, nueva planta física, pues la inversión sería muy grande, ¿no? En otros aspectos, tomar los elementos que ya son propios de la empresa, pues serán trabajadores que, por ejemplo, ya están capacitados, ya conocen el desarrollo de sus actividades a plenitud, de cierta manera también conocen cuáles son los inconvenientes que se pueden presentar, a partir de la experiencia pueden desarrollar estrategias emergentes que requiere la organización en un momento de alguna crisis, de algún inconveniente, ¿no? Bien, en cuarto lugar encontramos el proceso psicosocial. Este proceso básicamente se centra en el desarrollo comportamental de los individuos frente a procesos motivacionales, relaciones entre las funciones y la posición frente al desarrollo de políticas organizacionales. Entonces hay tres elementos importantes acá dentro del proceso psicosocial. Uno, la posición que tienen los individuos frente a los procesos motivacionales. Y es que las organizaciones en común nosotros podemos identificar que desarrollan diferentes acciones, actividades motivacionales. Como les mencioné de pronto hace un momento, las empresas desarrollan estrategias como puede ser, por ejemplo, implementar eh, refrigerios en el puesto de trabajo todos los días viernes, o por ejemplo ofrecer un almuerzo eh, que sea invitado por la empresa una vez a la semana, una vez al mes. Otro tipo de procesos motivacionales es reducir un día al mes, por ejemplo, la jornada laboral para que los trabajadores puedan compartir con sus familias. Entonces, más allá del desarrollo de estas diferentes actividades, de estas diferentes estrategias, es muy importante que los individuos, perdón, las empresas puedan identificar cuál es el comportamiento que tiene el individuo frente a esos cambios que se han presentado. Es común que los primeros días que se realice esa medición se encuentren resultados beneficiosos para la empresa, un impacto positivo por parte de los individuos, pero pasado un tiempo se volverá como un elemento tradicional, ¿no? Como algo que la empresa debe cumplir y en el momento en que no se cumpla tiene una percepción negativa. Las relaciones entre las funciones. Entonces acá nosotros empezamos a identificar cómo el individuo tiene una percepción frente a su trabajo, frente a lo que desarrolla, frente a las funciones que está desarrollando. Y acá pues entra un elemento sumamente fundamental que es la carga laboral, ¿no? Cuando el individuo identifica que la carga que se le está asignando es superior a su capacidad, pues presenta algún tipo de cambio en su perspectiva respecto a la empresa, respecto al funcionamiento de la empresa como sistema, y obviamente tiene un impacto negativo en las interrelaciones que tiene ese individuo con los demás elementos del sistema, ¿no? Peor aún cuando ese individuo identifica que su trabajo, su carga es muy superior a la carga de trabajo que tienen sus compañeros, ¿no? De cierta manera siente como él mismo está siendo forzado a tener una mayor cantidad de trabajo mientras los demás no tienen esa misma carga de trabajo. Por último, el proceso frente a las políticas que se desarrollan dentro de la organización, y acá un elemento importante es tener claridad que los individuos deben conocer constantemente las políticas que se desarrollan en la empresa, y por eso es muy importante los canales de comunicación. Los individuos deben conocer, deben identificar de qué se tratan esas políticas que se desarrollan en cada empresa.
deben lograr identificar el por qué se desarrollan esas políticas, porque esto simplemente cambiará, mutará o llegará a dominar cuál sea precisamente esa perspectiva que tenga el individuo sobre esa política particular. Por último encontramos el proceso administrativo, y dentro del proceso administrativo se debe presentar los objetivos y los valores que rigen a la organización dentro de los subsistemas que encierran las actividades técnicas, estructurales, psicosociales y administrativas. Entonces, este elemento que tiene como objetivo principal que se representen a los diferentes subsistemas que existen dentro de la gran organización o dentro del gran sistema, cuáles son los objetivos que tiene la empresa, cuáles son las metas que se han trazado, cuál debe ser el foco que cada uno de esos subsistemas debe centrarse, orientarse a desarrollar sus actividades, sus funciones, qué es lo que se espera que ellos alcancen, qué se espera que ellos cumplan. Y los valores, que de cierta manera van a regir el comportamiento o el normal comportamiento que tienen los individuos dentro de una empresa. Cuando yo les imparto, les menciono, les clarifico cuáles son esos valores que tiene la organización y que debe tener cada uno de los integrantes de esa organización, pues de cierta manera puede llegar a mutarse o a mejorarse el compromiso que tenga cada uno de esos individuos en cuanto al desarrollo de sus funciones y en cuanto precisamente al cumplimiento de esas metas. Bien, mis estimados estudiosos, esto ha sido todo respecto a las temáticas a desarrollar en la sesión del día de hoy. Como les comenté, ya las calificaciones de esta actividad que cerró hoy se realizaron. Solamente tengo una calificación pendiente por realizar y es la de Neisy Consuelo. Y yo le envié allí que el link no me permitía ver la entrega. Muy seguramente está la respuesta aquí dentro de estos 8 correos que por el momento no he respondido. Entonces yo espero el día de mañana estar realizando la corrección de esa calificación de la actividad 2. Recuerden que la siguiente actividad tendrá vencimiento el próximo lunes 15 de marzo, como es costumbre, a las 8 de la mañana. Ya la siguiente actividad no vencerá a las 8, sino ya, como lo dije, a la medianoche del 28. Pero sí, la siguiente entonces, la tercera, vencerá el 15 de marzo a las 8 de la mañana. Es el tiempo programado para que ustedes realicen la presentación, la participación de cada uno en esa actividad. Recuerden que si tienen algún tipo de duda, inquietud, comentario y quieren realizarme, me lo pueden hacer llegar por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente a responder todos sus inquietudes, comentarios. En este momento, por ejemplo, esos 8 correos no los he podido responder porque desde las 5 de la tarde he estado realizando sesiones sincrónicas. Entonces, muy posiblemente esos 8 correos recién llegaron hasta hace esta hora y media. Entonces, cualquier duda, como les digo, por favor escríbanme, yo voy a contestarles en la mayor brevedad posible. Muchas gracias a todos por la atención, les deseo una feliz semana y nos encontramos entonces en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.